Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola, si me pueden por favor confirmar que se escuche correctamente. Hola, buenas noches, profesora. Sí, se escucha. Gracias Camila. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva sesión de la materia de filosofía. En esta ocasión, pues vamos a ver el tema que corresponde, que viene a ser la filosofía renacentista y la reforma protestante. Pueden confirmar también si estamos viendo la presentación. Sí, Esta sesión, ¿sí? sí. Gracias. Esta sesión, bueno, pues como ya saben, está siendo grabada para todos aquellos que no puedan conectarse en vivo en estos instantes y posteriormente, bueno, pues va a ser compartida por medio de la plataforma. Asimismo, la presentación, de igual forma, también se les va a estar compartiendo vía archivo PDF en el cual, bueno, puedan ustedes tener acceso a algunos de los videos que siempre les comparto en las presentaciones, pero también a las actividades de repaso que vienen a ser pues esas dinámicas que ustedes pueden estar pues ejecutando para bien de poder repasar sobre todo pues estos temas. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio. Déjenme, me paso aquí a la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción en torno, pues, a este tema que vamos a ver el día de hoy. Hay que recordar que, bueno, venimos viendo este tema de la filosofía medieval, en donde, pues, básicamente el pensamiento estuvo dirigido a tratar de entender y poner, pues, ese pensamiento de análisis, ese pensamiento filosófico, poniendo a Dios en el centro. Por eso es que se decía que era un pensamiento teocéntrico. Ahora, en esta fase, ¿verdad? Acuérdense que vamos evolucionando, siempre el hombre va tratando de comprender, pues, su realidad. Lo que se dice es que trata de, pues, encontrar la verdad de las cosas. Ahora, el ser humano pasa, digamos, a un primer plano. Aquí ya en esta parte que va a ser la filosofía renacentista, se van a exaltar las cualidades del ser humano, se va a establecer que está plenamente capacitado, que es libre, que no tiene un límite intelectual y que es dueño de su propio destino. Entonces, aquí vamos a ver ya lo que viene a ser la parte de ver cómo es que se realizan estos grandes avances, pues lo que va a ser la parte de estos grandes avances científicos en lo que viene a ser esta filosofía renacentista, porque, bueno, pues se impone lo que se conoce como cientificismo, ese ideal de conocimiento y de progreso para la humanidad. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que se van a dar numerosos avances, pues en muchas áreas como la medicina, la biología, la física, la anatomía, la astronomía, porque pues al establecerse que el individuo es un ser autónomo, también se defiende la idea de que también, por ejemplo, a nivel político, pues no debe de estar supervisado, no debe estar tutelado, por decirlo así. Así vamos a ver también, vamos a conocer pues unos grandes pensadores, personajes importantes que van a hacer una especie de reflexión sobre el modelo de Estado y la política. Que vamos a ver también esta parte de cómo es que se va desarrollando estos análisis en torno a lo que viene a ser la parte de la política, la filosofía política. Entonces, y también podemos decir que pues una de las características de esta filosofía renacentista pues fue básicamente el estudio también del arte. Por eso es que les pongo aquí esta imagen, ¿verdad? De pues de esta obra de arte, donde, bueno, podemos saber que muy destacados, pues, digamos, artistas como Leonardo da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel, pues hacen, es cuando surge ese boom, ¿verdad? Por todo este tipo de obras.
Aquí es en donde vemos resaltada esa proporción espacial, la luz, sobre todo la anatomía del ser humano, ¿verdad? Y la simetría. Entonces, es aquí que existe, bueno, pues estos avances tanto en la ciencia como en el arte. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el Renacimiento. El Renacimiento, pues es una corriente de pensamiento comprendida en el periodo del 15 al 16, a partir de la cual se produce un cuestionamiento en torno, pues, a esa posición ocupada por el individuo. Esto para, pues, tratar de colocarlo en el centro del universo. Recordemos, como les había comentado, que los filósofos de pues, la época medieval desarrollaron sus pensamientos desde un punto de vista teocéntrico. Aquí los renacentistas pues van a ser ahora antropocéntricos, ¿verdad? Van a poner, ya no es Dios como se veía en la época medieval, sino que ahora va a ser el hombre el que va a ser, por decirlo así, el punto central, el punto focal de pues todo ese tipo de análisis, de tratar de comprender pues la naturaleza propiamente del hombre. Entonces, aquí las propuestas de estos filósofos humanistas van a centrarse pues en esa supremacía de la razón sobre la fe, el interés por culturas grecolatinas y sobre todo a esa crítica de los planteamientos de los pues principales filósofos base, como por ejemplo Aristóteles. Y bueno, pues como veíamos, mientras que durante la Edad Media la reflexión era, todos los tipos de reflexiones que se llevaban a cabo eran construidas en torno a Dios y a la interpretación de lo divino como sujeto central. Aquí este humanismo pues va a tratar de buscar la verdad, pero pues viéndolo desde el punto de vista del ser humano. El ser humano va a ser el centro de todo tipo de razonamiento, de todo tipo de reflexión, que es lo que vamos a ver en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver también, como no sé si en la clase anterior les había comentado, que quienes tenían acceso propiamente pues al conocimiento eran solamente aquellos que iban a estudiar pues cuestiones religiosas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es decir, todo aquel religioso pues tenía que tener estudios. El resto de la gente no, pues no tenía acceso a ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en esa época se le denominaba como el obscurantismo, porque también pues existían, sí, aquellos que tenían acceso a ese conocimiento, pues también trataban de hacer sus reflexiones, pero muchas de esas reflexiones en algunas ocasiones no eran bien vistas por las mismos, pues, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ello que también entre ellos mismos, bueno, pues se atacaban o se reprimía esa forma de pensar, ¿verdad? Esa forma de pensar más allá, que obviamente gracias que pues el ser humano fue evolucionando, es que se da esta parte de el poder tener a acceso a este conocimiento y de ahí que se dé ese boom con la revolución científica. Ahorita vamos a ver entonces esos conceptos. Vamos a conocer a un personaje muy importante que, bueno, pues se conoce como Martín Lutero. Él fue un reconocido alemán, quien, bueno, fue teólogo, fue un fraile católico que comenzó e impulsó mucho la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas, bueno, se inspiraron en esa doctrina teológica y cultural que se le conoce como luteranismo. Él se dedicó muy intensamente al estudio de las Sagradas Escrituras y también pues de la iglesia primitiva. Y este profundo trabajo le permitió darse cuenta de dos cuestiones muy importantes.
que influenciaron pues en la elaboración de su obra conocida como las 95 tesis de las indulgencias. El punto primero pues fue que la Iglesia Católica había perdido de vista pues varias verdades esenciales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras. Para Martín Lutero, pues lo más importante de estas verdades era que la salvación se alcanzaba únicamente a través de la fe. Y este descubrimiento, pues contradecía directamente a esta especie de negocio conocido como indulgencias que la Iglesia pues había establecido. ¿Qué eran esas indulgencias? Eran documentos en los cuales pues el obispo en turno afirmaba que el alma de una persona se había salvado a cambio de un precio. En el siglo XVI, pues era muy común ver a monjes autorizados por la iglesia vendiendo este tipo de documentos o estas indulgencias. Y estos documentos pues garantizaban a la persona que las adquiría la salvación del alma a cambio de dinero, que obviamente pues se utilizaba para financiar al clero. Aquí Martín Lutero, bueno, pues se opuso mucho a esta práctica, ya que pues consideraba que desviaba a los fieles de la verdadera enseñanza cristiana y que explotaba más bien la fe para poder obtener beneficios económicos. Así pues, en su obra, en sus 95 tesis de las indulgencias, él defiende esa vuelta a la esencia del cristianismo. Esto pues tras un detallado estudio de las Sagradas Escrituras, él llegó a esa conclusión de que la misericordia de Dios solamente es alcanzable por dos caminos, la fe y las Sagradas Escrituras. Entonces, estas afirmaciones se convierten en la base de la doctrina protestante y obviamente que impactaron muy profundamente en el corazón de la Iglesia Católica pues de aquella época. Porque, bueno, pues Lutero negaba la necesidad de las indulgencias para poder conseguir esa salvación, lo cual pues implicaba dejar sin financiamiento a la Iglesia Católica y bueno, pues llegó a terminar con ese monopolio de la Iglesia y los sacerdotes católicos como intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Es decir, la gente que, bueno, pues comprendió las palabras de Lutero, pues se dio cuenta, ¿verdad?, de que no tenía que pagar por conseguir pues ese perdón, ¿verdad? Esa indulgencia para poder alcanzar pues ese perdón de Dios, ¿sí? Entonces, aquí obviamente que pues esto hizo que la iglesia, pues de todas las personas que se sentían culpables y que tenían que pagar este tipo de documentos, bueno, pues eran una especie de ingreso, ¿verdad? Que en aquella época la iglesia tenía. Entonces, él obviamente pues realizó acciones de protesta frente a ese comportamiento, frente a esas prácticas de aquella entonces Iglesia Católica, y es que nace ese calificativo de protestantes para los seguidores pues de esta doctrina, ¿verdad? De la doctrina luterana. Estos seguidores pues también después se le conocieron como reformistas, evangélicos o luteranos, ¿ok? Y ahí el origen de por qué, pues obviamente que Martín Lutero fue excomulgado, ¿verdad? Y el por qué, bueno, pues como les comento, aquellos que obviamente ven, razonan las cuestiones, pues muchas de las ocasiones son atacados, ¿verdad? Eso no quiere decir que la persona esté o piense de una manera incorrecta, ¿verdad? Por eso sé que la filosofía nos da esas armas para poder comprender, para poder analizar y no dejarnos llevar por la idea, ¿verdad? De a lo mejor de una mayoría, quizás esa mayoría esté equivocada. No quiere decir que porque la mayoría de la gente piensa que es verdad, ¿sabes? Entonces, aquí es muy importante el poder analizar, pues, propiamente la situación y que nosotros mismos, que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestras propias conclusiones.
En el punto de la revolución científica, bueno, pues hay que recordar que se le conoce con este nombre, revolución científica, a ese cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar, pues, allá en el siglo XV al XVII, durante la Edad Moderna temprana, y transformó, pues, para siempre lo que fueron las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida. Así pues, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Y bueno, la revolución científica nace en Europa a finales del Renacimiento, fue fruto de las nuevas ideas en cuanto a materias de física, de astronomía, de biología, química, y con ellas, pues, ese cambio en el paradigma filosófico que produjo ese movimiento social e intelectual que se le conoció como Ilustración. La Ilustración se le conoce como ese movimiento del iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera, pues, construir un mundo mejor. Por eso es que se le conoce como el siglo de las luces. Acuérdense que en la época medieval, pues, era el obscurantismo. Ahora en la parte de esta época de la ilustración, en donde pues ya se tiene acceso a ese conocimiento, ya hay un poco más de apertura en cuanto a la forma de razonar. Claro que todavía existe esa influencia de la iglesia, ¿verdad? De estar, pues, diciendo, ¿verdad? O indicando que esos tales pensamientos, pues, no eran correctos, ¿verdad? Como lo vamos a ver, por ejemplo, con Galileo Galilei, ¿verdad? Que cómo fue atacado también, incluso tuvo que explicar ante la iglesia cuáles eran sus teorías, ¿verdad? En torno a, pues, esta parte de, pues, que la Tierra, ¿verdad? Vaya, giraba en torno al Sol, no el Sol alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que, bueno, Galileo Galilei fue un astrónomo físico, también matemático, ingeniero italiano, que es el gran ejemplo del hombre renacentista, que, bueno, pues él se dedicó también eh, a las artes, a las ciencias, y fue pues un importante observador astronómico, para lo cual pues mejoró la fabricación de los telescopios, ¿verdad? Entonces, él es considerado el padre de la física moderna. Y como les comentaba, pues sus teorías fueron y provocaron la condena de la Iglesia Católica, porque todo estaba sometido al análisis propiamente de la Iglesia todavía en esa época. Nicolás Copérnico también fue un importante pensador. Él también dedicó gran parte de su vida a la astronomía, reformuló pues a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar, y con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, pues da inicio a la revolución científica, contraviniendo pues siglos de repetición del modelo geocéntrico, obviamente pues impuesto por los anteriores pensadores griegos, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente ya para estas épocas, bueno, ya se sigue observando, se sigue aplicando ya la cuestión del método científico, porque bueno, acuérdense que partíamos de la parte filosófica de solamente proponer, nos quedábamos como, pudiéramos decir, como en la parte de la hipótesis, pero faltaba todavía esta parte de la experimentación para poder corroborar que efectivamente lo que se estaba proponiendo era verdad, ¿ok? En cuanto a lo que fue la escritura, la literatura, bueno, también hubo grandes aportaciones, entre ellos Francis Bacon, que él, bueno, pues también fue un reconocido filósofo político
considerado pues el padre del empirismo filosófico y científico, ya que él, bueno, pues tuvo por ahí algunas de sus obras, entre ellas La Nueva Atlántida, pero también por ahí hubo obras como una que se conoce como De la dignificación y progreso de la ciencia, en donde describe y sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Él es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno, de los primeros ensayistas de allá de Inglaterra. Y bueno, en su obra La Nueva Atlántida, él, bueno, este tipo de obras se dice que pertenece a las utopías clásicas de la historia del pensamiento. Utopía significa que es una especie de plan, proyecto, sistema ideal de gobierno en el cual se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Para que me entiendan, no sé si alguno de ustedes ha visto la película esta de dibujos animados, también conocida como, creo que también era Utopia o algo así. ¿Alguien de ustedes la ha visto? En donde animales, pues carnívoros y herbívoros conviven o tratan de convivir en un mundo, pues ideal, sin conflictos y en armonía. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿Acaso será la de Zootopia, maestra? Dale, Zootopia, exacto. Bueno, ahí habla de este concepto, ¿sí? La utopía, que es un sistema, podemos decir, ideal de gobierno, en donde todos, pues, convivimos, somos una especie de sociedad perfecta, justa, donde se supone que discurre sin conflictos y en armonía. Cosa que, bueno, pues ahí en la película no lo vemos, ¿verdad? Pero se supone que a eso tiende o a eso es lo que quiere tender la humanidad, ¿verdad? El poder tener o la sociedad, el poder estar en una sociedad justa, perfecta, donde no existan conflictos, donde exista pues siempre una armonía. Pero bueno, Francis Bacon crea esta obra, La Nueva Atlántida, que es precisamente una obra de estilo utópico, y en donde él, bueno, pues habla sobre una especie de isla, una especie de comunidad, donde de la mano de la ciencia, pues reina la concordia y la felicidad. También vamos a ver, por ejemplo, este gran pensador conocido como Tomás Moro. Él, bueno, pues estudió política, fue también abogado, escritor. Él precisamente creó una obra conocida así como Utopía, en la cual pues abordó los problemas sociales de la humanidad, y él planteaba pues en ese libro la posibilidad de crear un estado justo en la que todos sus habitantes pues alcanzaran la felicidad por la organización del Estado, que creía era la mejor y única forma de gobernar de una manera honesta. Ahí se le conoce como un político honesto. Cosa rara, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos, ay, es que es político, va a estudiar política. Pues no pensamos, no se nos viene a la mente la honestidad, ¿cierto? Entonces, él, Tomás Moro, fue un político honesto por su afán de servir, porque veía la política como su modo de servir a Dios, una vocación, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con él? Pues aquí es donde se une a la historia, obviamente, de por qué Inglaterra se pasa de ser religión católica anglicana, porque en aquellos entonces, pues el rey, ¿verdad? Enrique VIII lo manda a decapitar porque él
pues quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Así que entonces, pues el rey, como no querían que se hiciera lo que él ordenara o sus intereses, ¿verdad? Pues rompe relaciones con el papado, se apropia de los bienes del monasterio y exige, en este caso, pues a la iglesia su sometimiento. Es pues ahí que se llega entonces a romper pues esa relación, y es que entonces se puede decir que este rey pues crea esta religión, ¿verdad? Conocida como la anglicana, a raíz pues de esa situación, ¿verdad? Entonces, pues el pobre de Tomás Moro muere a consecuencia, pues obviamente pues de darle esas apreciaciones o de ese punto de vista, ¿verdad? E indicarle, por ejemplo, a ese rey que lo que estaba realizando pues no era correcto, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde terminó en este caso pues la vida de Tomás Moro. Hay otro personaje también que creó la obra conocida como La Ciudad del Sol. Este fue Tommaso de Campanella. Él fue un filósofo italiano que, bueno, pues sus ideas y sus obras abarcaron muchos diversos campos filosóficos, incluyendo también la filosofía política. Y dentro de sus aportaciones, pues se encuentra esta, La Ciudad del Sol, que esta es, en este libro, en esta obra, él presenta pues una visión también utópica de una sociedad ideal basada en principios filosóficos y religiosos, y propone una comunidad en la que la propiedad privada y el individualismo pues se eliminarían en favor de la propiedad común y la igualdad social. Algo así como que ahí ya sonaban como que ecos del tipo socialismo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues aquí esta obra influyó mucho en esa tradición utópica y en la posterior filosofía política también. Ahora bien, dentro de lo que se conoce como filosofía política, pues tenemos que hablar también de este gran personaje conocido como Nicolás Maquiavelo. Él fue un político, también escritor, filósofo del Renacimiento italiano, cuya obra principal pues se denomina El Príncipe. Y en esa obra él lo que trataba era de analizar el perfil psicológico que debe de tener, pues digamos, un gobernante en aquellos entonces, y obviamente dentro de su punto de vista, pues tenían que ser los reyes, los príncipes, cuáles debían de ser las virtudes humanas que debiesen de primar en la tarea de gobernar de este príncipe, ¿verdad? Entonces, él en su obra, pues indica, ¿verdad? Hace su obra como una especie de manual para bien de que, pues, los gobernantes pudieran leerlo y de cierta manera, bueno, pues, tratar de comprender sus ideas, en donde él indicaba que todo príncipe debía de aparentar poseer ciertas cualidades, de ser capaz de fingir, de disimular bien, de poder subordinar todos los valores morales a la razón del Estado, porque, bueno, pues era un manual que intentaba dar una especie de instrucción sobre cómo se debía de ejercer el poder de una manera eficiente. Y a él, si ven por ahí su nombre de Maquiavelo, a él se le debe el término de maquiavélico. Este término maquiavélico pues está cargado de connotaciones negativas, pero lo cierto es que pues el hombre, en este caso Nicolás, al que se refiere, pues supo entender con gran lucidez y también debido a sus propias malas experiencias los mecanismos de poder, porque pues obviamente por ser político pues estaba muy adentrado en el gobierno de aquellas épocas, por lo cual pues obviamente conocía, ¿verdad? Podemos decir, todos los tejes y manejes de la política de aquel entonces, que de cierta manera pues no dista
mucho de la actual política que podemos nosotros tener, ¿verdad? Porque en esa obra, obviamente, pues indica, ¿verdad?, cómo es que los hombres que están en el poder deben de ser juzgados por los resultados obtenidos. Y si estos no se alcanzan, pues los medios que se hayan utilizado para alcanzarlos tendrían que ser, en este caso, pues perdonados, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir en la presentación que quisiera que sí lo analizaran para ver qué puntos de vista tienen ustedes en torno a este video, para que conozcamos un poco más de la vida de Maquiavelo y de su obra El Príncipe. No lo voy a poner aquí porque pues sí está algo largo el video, unos, no sé, unos 10 minutos o 10, 12 minutos, pero sí que tengan ustedes acceso en su presentación para que lo vean. Está muy interesante en torno como les comento, cómo es que este personaje en esa obra trata de indicar, dar instrucciones para lo que debe de ser pues un buen gobernante. Y dentro de esas indicaciones, pues está esta parte de, pues, que no se le debe de juzgar al gobernante si es que nos engaña, por ejemplo, ¿verdad? Porque, pues, ese tipo de engaños son para quizás a lo mejor para un bien más allá que a lo mejor nosotros como sociedad no alcanzamos a ver, ¿verdad? Entonces, son puntos de vista, obviamente, de su visión, de la visión que tenía él en aquella época, pero pues no me dejarán mentir, muchos de sus puntos, muchas de sus formas de ser, pues yo creo que aún hoy en día podemos verlas reflejadas, ¿verdad? Pues en muchos de nuestros gobernantes, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a hacer esta pequeña dinámica antes de pasar a nuestras instrucciones de la actividad que van a realizar en esta semana, ¿vale? No nos tardamos, son solamente 4 preguntitas. Permítame tantito, ¿sí? Muy bien, ahí pueden ver la página de acceso a la dinámica. Les he compartido por medio del chat aquellos que se puedan conectar, que estén frente a la computadora o tengan oportunidad de hacerlo vía celular. Ese enlace que les va a llevar directamente a la aplicación. ¿Qué vamos a hacer en esta dinámica? Bueno, en esta dinámica lo que vamos a hacer es repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy, que hemos visto en este repaso, en esta sesión, y son solamente 4 preguntas. ¿De qué tipo de pregunta es? Pues es una pregunta de opción múltiple. Ustedes tienen que, acuérdense que aquí en la materia, la asignatura de filosofía, vamos a conocer muchos personajes que tenemos que ubicar muy bien, cuáles fueron sus principales aportaciones y pues podemos decir en qué época de la filosofía es que los podemos ubicar. Hoy en día pues estamos viendo la parte de la filosofía renacentista, la reforma protestante. Así pues, hemos conocido aquí varios personajes que ya de antemano pues los han visto en la parte de historia, ¿verdad? Pero ahora pues nosotros los vamos a analizar desde el punto de vista filosófico en torno pues a las aportaciones que ellos realizaron para en torno a las ideas, ¿verdad?, que aportaron, ya sea a la política, a la ciencia, por ejemplo, ¿verdad?,
y que obviamente pues han sido grandes avances que eso ha marcado pues la evolución que hemos tenido nosotros como sociedad, ¿verdad? Entonces, muy bien, ya los veo ahí, hay 1, 2, 5 personas. Vamos a iniciar para luego pasar. Vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, en esta primera pregunta hay que hacer lo más rápido posible contestarlo para que nos asignen la mayoría de puntuación. Aquí la primera pregunta nos dice que es autor de la obra El Príncipe. Este fue el último personaje que acabamos de ver. ¿Cómo se llama este personaje? En esta obra él analizó cuáles deben de ser las virtudes humanas que debe de tener un gobernante. ¿Cómo se llama este personaje? Tomás Moro, Francis Bacon, Tomás de Campanella, Nicolás Maquiavelo. Así es, Nicolás Maquiavelo, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Se le conoce así al cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual sentó bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Cómo dijimos que se llamó ese cambio drástico? Humanismo, reforma protestante, revolución científica o utopía. Sentó las bases para el surgimiento de la ciencia. En la pregunta está la respuesta. Cambio drástico, surgimiento de la ciencia. ¿Sí? Cambio drástico, revolución. Surgimiento de la ciencia, pues revolución científica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Son representantes de la revolución científica. ¿Cómo se llaman estos personajes? Martín Lutero, Nicolás Copérnico, Francis Bacon, Tomás Moro, Tomaso de Campanella, Nicolás Maquiavelo o Galileo Galilei, Nicolás Copérnico. ¿Quiénes serán? Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, así es. ¿Ok? Vamos a ver la última. Teólogo que impulsó la reforma protestante. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Tomás Moro, Galileo Galilei, Martín Lutero, Nicolás Copérnico. ¿Cómo se llama este teólogo que impulsó la reforma protestante? Que fue excomulgado. ¿Quién falta? Así es, Martín Lutero. Muy bien. Vamos a ver el siguiente entonces, ver el resultado. Quienes lograron la mayoría de puntuación. Pérez, Ana en segundo lugar y en primer lugar fue muchas gracias por participar. Ok, no te apures, Ana. Este acceso que van a tener ustedes lo vas a poder realizar en tu presentación. Ahí va a estar, ya está asignado esta misma dinámica para que sea un recurso que tengan ustedes si es que gustan pues utilizarlo con material de apoyo para sus repasos, para la preparación de sus exámenes. ¿Ok?
Me voy a regresar a la presentación para ver qué actividad se supone deben de estar ustedes entregando. En esta ocasión tenemos que realizar un mapa conceptual. ¿Qué es el mapa conceptual? ¿Ya alguien de ustedes ha visto las instrucciones en lo que viene siendo la plataforma? Déjenme, me voy. Miren, les voy a compartir. Yo, profe, ya las vi. ¿Sí? Miren, el mapa conceptual, déjenme, me regreso aquí a la presentación. Voy a compartir para aquellos que a lo mejor no han visto. Esto es un mapa conceptual. Debe de tener, por ejemplo, palabras enlace entre conceptos importantes, ¿sí? Esto es importante para bien de que se puedan conectar cada uno de los conceptos. Los conceptos van a ir, como quien dice, en estos espacios azules y las palabras, pues, serían, los conectores serían, en este caso, estas palabras. Estas no necesitan estar en un enmarcado, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, si se fijan, yo les he compartido un ejemplo de un mapa conceptual. De hecho, es un documento en PDF. Déjenme ver, no sé si por ahí ustedes lo pudieron abrir. Déjenme ver si me deja abrirlo aquí en una ventana nueva. Ah, no, me deja descargar. Este archivo PDF ustedes lo van a poder descargar, en el cual ustedes van a poder ver ejemplos de cómo es que se tiene que desarrollar un mapa conceptual. Este mapa ustedes lo pueden hacer ya sea en PowerPoint, en Canva, en Geniali, en donde a ustedes se les facilite, de manera que lo que se pretende aquí es de que integren los conceptos que hemos visto el día de hoy. ¿Qué conceptos fueron? Pues fue el tema de la filosofía renacentista y la reforma protestante. ¿Dónde voy a encontrar esos conceptos? Bueno, los conceptos vienen en el libro de filosofía, página 118, de la 118 a la 123. Aquí, ¿dónde está el libro? Pues acuérdense que el libro base es el libro de filosofía. Aquí lo vamos a tener, libro de estudios. Y si ustedes ponen la página 118, pues ahí vamos a poder ver que estamos hablando parte de lo que es el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, desde esta página hasta la página 123, ¿ok? ¿Qué se espera que ustedes incluyan en ese mapa conceptual? Pues a los principales filósofos, así como lo hemos estado viendo en las actividades, como lo vimos, por ejemplo, en el cuadro sinóptico que ustedes realizaron, ¿verdad? Lo que queremos es de que ubiquen a los principales personajes y que incluyan pues sus principales aportaciones, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda para la elaboración. Sí, pueden entregarlo en PDF. No hay ningún problema. PDF es solamente un formato, ¿sí? Ustedes lo van a elaborar en Word o en Word incluir la imagen y luego lo convierten en PDF. No hay problema. Nada más asegúrense que su diseño lo puedan... Cuando suban la actividad, ustedes pueden también ver, vaya, antes de que la suban, el archivo, que se visualice correctamente, porque sí me tocó por ahí algunas actividades que no se veían o me mandaban un archivo que no correspondía a la materia, sobre todo algunas que no se podían visualizar. Entonces, asegúrense cuando lo conviertan a PDF que no hay ningún problema y que lo pueden ustedes visualizar correctamente, ¿vale? Entonces,
¿Qué se espera ver? Acuérdense, esas palabras enlace, porque si solamente lo ponen así, va a faltar que se explique. Déjenme, me regreso aquí. Es uno de los puntos que se va a considerar en lo que viene siendo la rúbrica de calificación. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué puntos son los que se van a considerar? Pues la relación entre los conceptos, que vengan todos los conceptos importantes, que incluya las palabras enlace. Acuérdense que se vincule el concepto con una palabra enlace. Obviamente que tenga algo de creatividad, que tenga algo de diseño, ortografía, cuiden muy bien la ortografía y la referencia bibliográfica. No se olviden de poner las referencias. ¿Cómo? Oye, maestra, yo no sé cómo poner la referencia en formato APA. Aquí viene, aquí te puse cómo es que debes de presentar tú las referencias en formato APA, ¿sí? Entonces, si le das clic aquí, te va a dirigir directamente a un enlace que te va a explicar cómo presentarlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, Devani, el mapa, aquí se está especificando. Elaborar puede ser un mapa conceptual o si lo quieren dividir en dos, correspondiente a los temas de la filosofía renacentista y la reforma protestante, ¿sí? Puede ser uno solo o pueden ser dos si lo quieren dividir. Si ustedes lo quieren dividir el tema, adelante, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pretendemos que ustedes integren aquí? Hagan de cuenta que es un resumen del tema, de los temas, pero de manera visual. Eso les va a facilitar mucho. Si ustedes, una vez que elaboren su mapa conceptual, lo revisan y ven que les hace falta conceptos, revísenlo, ¿verdad? Vean, oye, ya, haz de cuenta que con el mapa conceptual yo me voy a dar una idea de qué es lo que tengo que estudiar para conocer el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Pues se tiene que apreciar ahí los principales personajes que vimos el día de hoy, ¿sí? Ese puede ser una guía para ustedes, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Chicos, chicas, ¿todo bien? Yo, maestra, tengo una pequeña duda. Sí, sí. En el archivo dice plantilla entregable. ¿Se le puede entregar esa plantilla? Sí, acuérdense que se los puse así para que ustedes pongan A2 punto y sus iniciales del nombre para bien de que no tengamos problema a la hora de que se descargue el archivo. ¿Vale? Ok, maestra, gracias. De nada. ¿Tiene fecha? No. Aquí dice 2025. ¿En dónde lo estás viendo así, Ana Rosa? ¿En dónde, Ana? Para revisarlo, porque no debe de decir dónde. A ver, déjame, me regreso. No. Esta es la fecha en la cual subí el archivo. ¿Sí? Eso es la fecha en la cual se subió el archivo. Cuando lo adjunté. ¿Sí? Ok, sí, acuérdense, la fecha es esta. Está disponible para que ustedes puedan empezar a trabajar y entregarlo. Y si se fijan, ya estamos dando oportunidad hasta los lunes. Todas las actividades las estamos aplazando hasta los días lunes, de forma que, bueno, pues todavía el domingo puedan estar ustedes sin ningún problema subiendo la actividad. Claro está, pues no hay que dejarlo al último, ¿verdad? Hay que aprovechar, ¿sí? Hay que gestionarnos adecuadamente de manera que podamos entregar pues a tiempo cada una de nuestras actividades. Recuerden que cualquier duda que tengan conforme vayan desarrollándolo, con toda confianza me pueden
pues preguntar, ¿verdad? Por medio del apartado de mensajes, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda más. Si no, bueno, pues estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Aquí les he compartido bibliografía adicional por si quieren ustedes ver información relacionada. Si se fijan aquí, esta bibliografía no solamente vienen los enlaces de las páginas consultadas, ¿verdad? Viene el título de la página, la fecha, cuándo es que se recuperó el material. Esta también es una forma de cómo se presentan en formato APA, ¿ok? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención, su participación y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Hasta maestra. Hasta luego. luego. Hasta luego. Igual, gracias.